parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. ¿Cómo anda, don Jorge? Muy bien, estimado amigo Rodrigo. ¿Cómo anda usted? ¿De qué nos va a charlar hoy? ¿De qué Cuéntele la audiencia. vamos a charlar hoy? Luego de saludar a la audiencia, buenas tardes a todos los oyentes de la 87.9 o 89.7. No, 87.9. Usted no sabe ni dónde está parado. No, donde estoy sentado. Tuve que mirar el cartel porque se me hizo un susto en la... No se preocupe, que eso es normal a su edad. Sí, solo que estoy notando últimamente que sí, que no me acuerdo ni la edad que tengo. ¿Y se acuerda del tema que... Pero, ¿cómo no? Hoy vamos a hablar un poco de una etapa del Neuquén, de una etapa territoriana. No vamos a hablar de una persona en particular, porque en realidad es un ciclo, la década del 30, con algunas facetas que la hacen característica, especialmente el desarrollo de una ideología que en realidad no es producto del territorio neuquino, sino que en realidad es un tema nacional. Justamente vamos a hablar del nacionalismo, especialmente en esa década del 30, donde empezó a tomar forma y empezó a ocupar espacios físicos, espacios simbólicos en la representación de la sociedad de aquel entonces. Una época donde se pretendía unificar en cierta forma el pensamiento social para tal vez hacer creer una falsa ilusión de igualdad, que con el tiempo obviamente quedará bien a la vista de que no fue de tal manera. Quedó muy en evidencia en Neuquén, pero nosotros lo vemos con el ojo de la historia, con el lapso de tiempo que ya ha transcurrido desde aquel momento. La gente de ese momento tal vez no lo veía, no lo tenía en cuenta, o sí lo vivía, pero no lo tenía en cuenta porque tenía ya la idea arraigada, tenía el concepto arraigado, el que vamos ahora a tratar de explicar un poco en aquella década del 30 en épocas, especialmente de dos gobernadores, de Carlos H. Rodríguez, del cual hemos hablado en varias oportunidades. ¿Se acuerda que le descubrimos qué significaba el H? Sí. Higinio. Higinio. Por eso... Sí, me acordaba que habíamos descubierto eso, lo que no me acordaba era el nombre, haciendo honor a su primer comentario con respecto a mi persona, mi edad. Y con respecto a este tema, Rodrigo, ¿vamos a ver cosas que quedaron en el tiempo o vamos a ver y charlar sobre cosas que aún hoy tienen vigencia o quedan aspectos residuales de esa ideología que siempre ha pretendido no serlo? Siempre las ideologías eran las otras. Esto era la posta, no era una ideología. Esta mirada sobre la sociedad o cómo debería ser la sociedad no se consideraba una ideología, al menos quienes la ostentaban. No, seguramente ellos no la definían así, la definimos nosotros, por eso en algún momento dije, luego de pasado un cierto tiempo, que permite observar el hecho, y bueno, también con el conocimiento y estudio de muchas otras ciencias, especialmente las ciencias sociales, que han tenido desarrollo bastante importante posterior a las épocas en las cuales estamos hablando, porque no vamos a hablar de un hecho ocurrido en la psiquis, claro, de una persona en particular, como hemos hablado alguna vez de algún bandido o también de algún personaje famoso. Vamos a hablar de algo que estaba sobreentendido, tácito en la sociedad. Por lo menos así se pretendía desde las esferas del poder, ese nacionalismo en esa década que arrancó, como también hemos hablado en otros programas, con la caída de don Hipólito Yrigoyen. Un nacionalismo que supo tener problemas con una letra, o sea, variaba a veces con mucha facilidad la C con la Z.
ese nacionalismo o ese intento de nacionalismo de desarrollar esa ideología entre la gente, ¿no? De mi parte, por lo que estuve leyendo, los materiales que usted me ha alcanzado para que yo me desasne sobre esta historia, por momentos para mí hay un error tipográfico en lo que más que un nacionalismo con C parece un nacionalismo con Z, pero no lo voy a interrumpir por un buen rato, quiero que se explaye. Esto que vamos a hablar ahora ocurre prácticamente en el transcurso de 2 gobernaciones del territorio. No porque se haya circunscrito solamente ahí, sino que fueron los principales impulsores y las caras más visibles de este fenómeno nacionalista, como nosotros le dijimos. Yo realmente creo que es una ideología desde el punto de vista en que es una forma de ver la sociedad, una forma de ver el mundo. Vamos a focalizar un poco en el desarrollo de todo el espacio de representación simbólica, los actos cívico-militares, la escuela, para tratar de ver los valores básicos que se pretendían inculcar en la sociedad neuquina de aquellos años, cuál era el tipo de sociedad al cual se aspiraba y cuál era el orden social que estaba llamado por el poder a establecerse como único. Durante la década del 30 no se olvide que el territorio de Neuquén estaba habitado en su mayoría por inmigrantes. El Partido Socialista había triunfado en la capital neuquina hasta el año 1935, o sea que parte de ese fenómeno, de ese incipiente fenómeno, lo tuvo bastante ocupado, por lo menos a los integrantes del Partido Socialista. La Patagonia era un lugar donde la argentinidad, por lo menos en la opinión de ciertas esferas que adherían a este pensamiento nacionalista, era un lugar donde la argentinidad, la nacionalidad estaba inconclusa, estaba inacabada. Y los que gobernaron en Neuquén buscaron recobrar esa pureza, entre comillas, perdida, y derivó en tendencias así de pensamiento único que hicieron del nacionalismo una especie de ideología militante. La cuestión nacional, el interés nacional, el fin supremo, eran términos que se usaban constantemente en los actos cívicos militares. La nación era la patria, eran términos que se utilizaban para homogeneizar a toda la sociedad. Y fue con la llegada de Carlos H. Rodríguez, del cual una cosa no quita la otra. Fue un gobernador realmente muy importante. Me suena a modo de descargo. Estaba mirando algunas notas, por ejemplo, del historiador Carlos Ríos. Dice de Carlos H. Rodríguez: fue un gobernante de comprensión serena, de espíritu amplio. Después, bueno, innumerables citas que tengo acá anotadas de otros historiadores. Nombré a Carlos Ríos porque vivió en esos tiempos. Gracias a Carlos H. Rodríguez, por ejemplo, se fundaron varios pueblos. De uno de ellos hemos hablado, de Cutralcó. Facilitó muchas veces a los pobladores para que resolvieran situaciones que les eran adversas hacía bastante tiempo. De hecho, el último programa hablamos de Centenario, de la historia de Centenario y cómo se terminó de destrabar el tema de los papeles gracias a la intervención de Carlos H. Rodríguez. Fue un impulsor de la construcción de puentes, carreteras, obviamente sin tener presupuesto para ello, porque esto era territorio nacional y el presupuesto lo dictaminaba la gente de Buenos Aires, pero gestionó con éxito, por ejemplo, con éxito la construcción del puente carretero, que él no llegó a ver, porque él falleció antes. El puente carretero que une actualmente Neuquén con Chipoleti, que se inauguró en 1937, del cual hace unos pocos días se cumplió un aniversario más, demostró mucha preocupación por la situación de las comunidades indígenas. Si bien no estaban todavía reconocidas legalmente, la preocupación estaba dada en la ayuda que le brindaba. También la gente que vivió o que convivió en el momento aquel lo tildaba de una persona honesta. Era un militar retirado. Nació en 1878. 1922, con el cargo militar de teniente coronel, ya se había retirado. Fue nombrado gobernador del territorio, pero no eran esos tal vez los puntos de los cuales quería hablar, que eso lo podemos encontrar, ¿sabe dónde? En cualquier biografía. Agarramos cualquier diario que haga algún recordatorio sobre la vida de Carlos H. Rodríguez, y hay muchos historiadores que han escrito sobre él, y pareciera que fue una persona, de acuerdo a sus escritos,
virtuosa. Y como todo ser humano, era una persona que tenía virtudes y luces y sombras. Defectos. No como nosotros, que tenemos solamente virtudes. Tantas virtudes que ya no sé dónde esconderlas. ¿Y sabe qué? A usted le pasa lo mismo que a mí. La modestia y la humildad son características que nos distinguen. Nos destacan por sobre todas las cosas. Exactamente. Volvemos a hablar en serio. Por sobre el resto. Le estaba diciendo que a poco de asumir Carlos H. Rodríguez, en realidad no se lo estaba diciendo, se lo voy a decir ahora, envió al comisario Conrado Pauletti 160, escuche bien, 160 opúsculos titulados Organizaciones del Comunismo en la República Argentina y Refutaciones al Comunismo. ¿Para qué eran? Eran para ser distribuidos entre el personal de las comisarías del interior. Adoctrinamiento, como se le dice actualmente. Bajada de línea. Bajada de línea. Ahí está demostrando que esa amplitud no era tal. No, yo no dije que... No, alguien ahí que cuando se hablaba de Carlos características, Ríos. ciertas características, hablaba su amplitud de mirada o algo así. No, por eso mismo. En realidad quiero, con mucha modestia, porque Carlos Ríos es un historiador de otra época y muy prolífico, que si bien no nació en Neuquén, amaba Neuquén y escribió muchísimo sobre historia de Neuquén. Hay muchos textos de él. Pero bueno, a veces, pasado el tiempo, uno revisa un poco y ya con conceptos nuevos que van surgiendo, especialmente en el estudio de la sociología, de la psicología, a veces uno empieza a observar cosas que a lo mejor en el momento solo es un hecho histórico y nada más, del cual uno describe y hace un raconto y solo se queda en el hecho sin ver el contexto o el trasfondo, al menos de la sociedad que acompañaba todo eso, porque toda medida que toma un gobernante afecta a una cantidad enorme de personas. Esos opúsculos, esa circular, si quiere que le llame de otra manera, que le envió al comisario Pauletti, fue distribuida entre todas las comisarías. Lo que pedía puntualmente con esas circulares era un repudio al comunismo como una medida necesaria para restaurar un orden amenazado. Eso lo digo entre comillas, porque en realidad también se necesitaba la figura conspirativa para poder implementar este tipo de ideología. Sin esa idea de conspiración, habíamos hablado también de la conspiración de Chile en la mente del teniente Patterson. Wow, ¿Se acuerda sí, cómo no, de ese evento? Siempre se necesita tener una idea conspirativa de que hay un enemigo, porque si no, no se podría implementar o implantar en la mente de todas las personas este tipo de ideas, de este tipo de pedidos de ayuda mediante circulares para que se hagan cumplir con estricta severidad. Le decía que remitió esa circular a todos los comisarios, a los inspectores del territorio, con el objetivo no solo de repudiar el comunismo y estar vigilantes en la actitud de los posibles comunistas, sino también para vigilar la conducta moral, la seguridad y la tranquilidad del territorio. Uno puede entender, bueno, la seguridad en cuanto a la protección de la propiedad privada, de la vida de las personas. La tranquilidad puede estar asociada tal vez al tema de la seguridad en ese momento. Ahora la tranquilidad también pasaría por otros factores más, ¿no? El tema del trabajo, la salud. Tal vez en ese momento el tema de la seguridad solo era planteado desde ese punto de vista. Pero la moral ya es un tema que es totalmente ideológico y es la moral de la persona que gobierna, la persona que tiene el poder. Pero bueno, no nos vamos a meter todavía en esos temas. Los funcionarios policiales de mayor rango debían colaborar con la elaboración periódica de partes que debían elevarse directamente a don Carlos H. Rodríguez, indicando las personas que podían despertar sospechas por sus actividades de espionaje, por su prédica subversiva o también por su propaganda ideológica disolvente, entre comillas. Siempre estos términos, no voy a estar diciendo entre comillas a cada rato, a buen entendedor, pocas palabras. Algunas comillas más grandes, algunas más chicas. Había que fijar la atención en la conducta de los empleados y funcionarios de las oficinas públicas. Por eso muchas veces nosotros, con el tema de la historia, hacemos paralelos, similitudes con otras situaciones y siempre estamos encontrando similitudes entre distintas épocas y lamentablemente también con situaciones no tan lejanas. Decía funcionarios de las oficinas públicas. En la moral de la escuela también se inmiscuía don Carlos H. Rodríguez,
con su circular, con su pedido a los comisarios, que debían estar atentos y vigilantes solícitos, también con las actividades que se hacían en las comisiones de fomento, en los consejos municipales, ámbitos que no dominaba el poder militar del territorio, los jueces de paz también. Desde la gobernación se recopilaba toda la información recibida de los distintos puntos del territorio y se completaba cuadernos, actas, copiadores. Había copiadores que tenían una hoja destinada para cada uno de los funcionarios. O sea que en realidad todos tenían una especie de currículum, de prontuario. De prontuario, más similar a un prontuario que a un currículum. Digamos, no podía ir a buscar trabajo con eso, con ese papel y decir, mire... Cualquier persona que viniera a la capital del territorio desde el interior de la provincia, o mismo desde la misma capital, antes de hacer cualquier reclamo, era primeramente examinado en los cuadernos copiadores, donde había una descripción exacta de sus actividades, su personalidad y su pensamiento. Sobre la base así de este plan, de esta idea nacionalista, don Carlos H. Rodríguez preveía levantar un poco el sentimiento patrio, exaltando el festejo de las fechas patrias, los acontecimientos de la historia que merecían o debían recordarse, también ahí entre comillas, cuáles eran los que merecían, cuáles que no. Y sabe usted que todo esto que nosotros estamos diciendo en realidad nos atañe directamente, porque nosotros fuimos formados no en la década del 30, bueno, no sé usted. No. Pero bueno, no me quiere decir la edad. Le decía el tema del festejo de acontecimientos de la historia, propulsar conferencias patrióticas, afirmar el amor a la patria, el respeto a la bandera, a los símbolos que estos representaban. Bueno, todo eso no es que lo inventó Carlos H. Rodríguez, pero sí acá en el territorio neuquino. Un implementador. Exactamente. Propuso difundir en el territorio el conocimiento de los hechos históricos vinculados con la fundación y el progreso de los pueblos cabeceras de cada departamento, destacando a muchos personajes de la historia del Neuquén, especialmente a los más conocidos de mayor relieve, levantando también muchos monumentos recordando a próceres, colocando placas. Le encantaba el tema de los monumentos, el tema de las placas, el tema de los bustos. Fíjese que consiguió de la Dirección General de Arsenales de Guerra la donación del busto del general Manuel Belgrano, por ejemplo, de Las Lajas, el del general San Martín de los Andes, también el de Junín de los Andes. O sea, el tema de todos los monumentos, el tema de las placas, de los recordatorios, era parte de lo que... Una liturgia, ¿no? Yo le llamo, utilizando ya términos más actuales, espacio de representación simbólica. Claro que cuando uno nace en medio de todo ese espacio de representación, le parece algo habitual, le parece algo normal, natural, y cuando alguien transgrede eso, es considerado subversivo. Mínimamente. No sé cuál era el término que se usaba en los años 30, pero últimamente, en los últimos 40 años, se utilizaba ese término. Impulsó también paralelamente la construcción de monolitos. ¿Se acuerda que hablamos del monolito fundacional de Cutralcó? Sí. No se podía fundar Cutralcó sin el monolito. Ese fue un pedido de don Carlos H. Rodríguez, que no costaba nada tampoco hacerlo, pero era parte de esa simbología, de ese ritual que acompañaba todos los actos oficiales de la época. También impulsó, hablando de monolitos, ¿sabe qué? La construcción de monolitos en los lugares donde tuvieron asiento las primeras guarniciones de tropas vinculadas a la campaña del desierto. Algunas todavía se conservan, por ejemplo en Neuquén, ahí el Paso Fotheringan, que fue ese lugar donde el comandante Fotheringan cruzó a nado porque estaban buscando un lugar para poder pasar el río Neuquén. Y Fotheringan, que era grandote y así medio atlético, se hizo el canchero y dijo, yo paso. Uno de los requerimientos de don Carlos H. Rodríguez a la gente del Consejo Nacional de Educación era que los directores de las escuelas primarias incorporaran la enseñanza de la historia de Neuquén en los programas desde un punto de vista nacionalista. O sea, desde un punto de vista nacionalista, ¿qué significa? Significa exaltar la gesta de la conquista o campaña del desierto como una gesta civilizadora. Dentro de la sociedad, él también vio oportunidad de demostrar el orden que supuestamente emanaba de la autoridad militar y tratar de trasladarlo al ámbito civil, y propició
la formación de grupos scout en muchísimas partes del territorio neuquino. De hecho, se formó una comisión en cada cabecera de departamento, especialmente los más importantes, que era la encargada de organizar compañías o secciones de Boy Scout. La primera de todas esas compañías que se crearon fue la de Las Lajas, la primera de todas las que se crearon a raíz de esta medida de Carlos H. Rodríguez, porque el escautismo en realidad representaba la parte, a decir del gobernador, la parte más avanzada de educación del ciudadano en la sociedad. Era un espacio de formación para, entre comillas, curar los males originados que amenazaban echar por tierra el edificio social, político, moral y religioso, construido por el esfuerzo civilizador. La respuesta a esta mirada sobre los males asignados por las tendencias que amenazan a echar por tierra y todo eso, era la militarización, casi que lisa y llana. La militarización desde la infancia. Claro. O de la infancia, o desde la infancia. En un ámbito donde lo militar era visto como la opción que estaba por encima del resto de las otras opciones, todo lo que sea origen militar es como que engrandecía a quien lo portara. Los scouts con sus desfiles, con sus marchas militares también. Sociedades civiles como Tiro Federal, que en realidad era también una forma indirecta de militarizar a la sociedad civil a través del uso de armas. El uso de armas estaba permitido a los militares, entonces todo civil que portara armas pertenecía a un espacio superior al del resto de la gente. Tengo conocidos amigos del secundario que entraron a la escuela naval, se recibieron, dieron la vuelta al mundo con la fragata Sarmiento, con la fragata Libertad, perdón. Y después de todo el proceso de formación dentro de la escuela, si bien obviamente nos reconocíamos como amigos, pero me llamaban graciosamente ¿cómo andás civil? O sea, como una forma de demostrar su superioridad porque él estaba en el ámbito militar. Sí, fue. Pero claro, como era un amigo, entonces, jiji, claro. Jaja, nos reíamos. Muchas veces cuando hablamos de estos temas y los tenemos que trasladar a estas épocas recientes, no digo a este momento actual, pero por lo menos a los espacios en los cuales nosotros hemos vivido en los últimos años. Vamos a hacer una cosa, vamos a una pausa, vamos a poner un poco de orden. Ahí está, una buena marcha militar para amenizar